El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados, mientras el pueblo de Israel avanzaba a paso apresurado por las arenas del desierto. Más de 400 años de esclavitud estaban quedando atrás, y con cada paso, se encendía la llama de una esperanza largamente sofocada. Pero esa libertad recién conquistada no venía sin amenaza. A lo lejos, el estruendo de los carros egipcios cortaba el aire como un trueno inminente. Faraón había cambiado de parecer y lanzado su ejército contra los hijos de Israel. Los corazones latían con fuerza. Mujeres abrazaban a sus hijos. Hombres miraban hacia atrás con temor. El polvo levantado por los caballos se acercaba como una sombra que quería devorarlos. Y delante de ellos, el mar. Inmenso. Infranqueable. Una muralla de aguas que parecía burlarse de su intento de escapar. Muchos comenzaron a murmurar. ¿Nos trajiste aquí para morir, Moisés? ¿No era mejor haber quedado en Egipto como esclavos? El miedo comenzó a apretar las gargantas y los rostros se cubrieron de angustia. Moisés, sin embargo, se mantuvo firme. Levantó sus ojos al cielo y alzó su voz con autoridad. No teman. Estén firmes. Hoy verán la salvación que el Señor hará delante de ustedes. Entonces, el viento sopló, pero no era un viento común. Era un aliento divino, un susurro eterno que tocaba la tierra. El mar, ante los ojos atónitos del pueblo, comenzó a dividirse. Las aguas se alzaron como muros a la derecha y a la izquierda, formando un sendero seco en medio del caos líquido. El milagro no se explicó, simplemente sucedió. Era la mano de Dios, abriendo un camino donde no había ninguno. El pueblo comenzó a avanzar por el lecho seco del mar. Cada paso era un acto de fe, cada pisada una victoria sobre el miedo. Detrás, el ejército egipcio entró tras ellos con furia, sin comprender que estaban cruzando por territorio sagrado, marcado por la intervención divina. Y entonces, justo cuando el último israelita había cruzado, Moisés extendió su mano una vez más. Las aguas rugieron con violencia y se cerraron de golpe sobre los egipcios. Los carros fueron tragados, los soldados arrastrados, y el mar recuperó su calma como si nada hubiese pasado, pero todo había cambiado. El pueblo cayó de rodillas. Lágrimas de gratitud corrieron por los rostros curtidos por el sol. Un cántico se elevó desde lo profundo de sus almas. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él ha sido mi salvación. Fue el día en que el mar obedeció al Creador. El día en que la muerte fue tragada por la fe. El día en que un pueblo marcado por el dolor empezó a caminar hacia su propósito. Pero ese solo era el comienzo. El mar había quedado atrás, y con él, las cadenas de la esclavitud. Pero ahora, el pueblo de Israel se adentraba en una tierra desconocida, el desierto. Un lugar inhóspito, sin caminos marcados, donde el sol abrasador quemaba la piel durante el día y el frío calaba los huesos durante la noche. Era un terreno silencioso, pero también era el escenario donde el Dios invisible comenzaría a hablar con fuerza. Sin brújula, sin mapas, sin dirección humana, pero no estaban solos. Durante el día, una columna de nube se levantaba ante ellos, cubriéndolos del calor y guiándolos por el sendero oculto en la arena. Y durante la noche, esa misma columna se transformaba en fuego, iluminando su andar y recordándoles que aquel que los había sacado de Egipto seguía a su lado. La nube no solo era guía, era presencia. Era el símbolo visible del Dios que caminaba con ellos. Y aunque el camino parecía incierto, cada paso era dirigido por la voluntad divina. Pero pronto, las pruebas comenzaron a surgir. El hambre golpeó sus estómagos, y los recuerdos de Egipto comenzaron a parecer más dulces de lo que realmente fueron. Nos sacaste para morir de hambre en el desierto, clamaban algunos, dejando que el miedo distorsionara la memoria. Moisés, cargando el peso de un pueblo impaciente, clamó al cielo una vez más. Y Dios respondió, no con reproches, sino con provisión sobrenatural. Al amanecer, una fina capa cubría el suelo como si el cielo hubiese llorado pan, el maná, el alimento celestial. Cada mañana, el pueblo recogía el sustento necesario para el día. Era como si el mismo cielo descendiera para alimentarlos. Y cuando el agua escaseó, Dios hizo brotar ríos de las rocas.
En Horeb, Moisés golpeó la piedra con su vara, y el agua fluyó como una fuente inesperada en medio de la sequedad. Donde no había vida, la presencia de Dios traía abundancia. Aún así, las quejas no cesaban. El corazón humano es inconstante, y muchos aún no entendían que estaban siendo preparados. El desierto no era solo un camino, era una escuela. Allí, el pueblo aprendería a confiar, a obedecer, a depender no de sus fuerzas, sino del Dios que lo sostenía día tras día. En medio de esta travesía, también comenzaron a surgir amenazas externas. Amalek vino con guerra, queriendo frenar el avance del pueblo. Pero una vez más, la victoria no dependió de la fuerza del brazo, sino de la fe. Mientras Moisés levantaba sus manos hacia el cielo, el pueblo vencía. Cuando sus brazos se cansaban, Aarón y Hur los sostenían. Porque cuando la comunidad se une en fe, lo imposible se vuelve realidad. El desierto estaba formando guerreros, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Estaba moldeando la fe colectiva, destruyendo la mentalidad de esclavos y despertando el espíritu de hijos. Y entre la arena y el silencio, un nuevo propósito comenzaba a nacer. Un pueblo que no solo había sido liberado, sino que estaba siendo transformado. Aún no sabían cuánto les faltaba por recorrer, pero algo era seguro, ya no eran los mismos. La nube seguía moviéndose, y ellos debían seguirla. El camino por el desierto condujo al pueblo a un lugar sagrado, aunque aún no lo sabían. Frente a ellos se alzaba majestuoso el monte Sinaí, una montaña silenciosa que pronto se convertiría en el escenario de un encuentro sobrenatural entre el Creador y su pueblo. Dios no solo quería liberar a los israelitas, quería revelarse a ellos, sellar una alianza eterna y enseñarles a vivir como un pueblo consagrado. Moisés ascendió por primera vez al monte, y allí, entre la soledad de las alturas, Dios le habló con voz clara. Si escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, un reino de sacerdotes, una nación santa. Era una invitación divina. El Dios del universo no solo deseaba ser su libertador, sino su Señor y guía, su Dios cercano, el que camina con su pueblo y transforma su identidad. Moisés descendió con el mensaje, y el pueblo respondió con entusiasmo. Todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos. Entonces, Dios preparó el día del encuentro. Durante 3 días, el pueblo debía purificarse, lavarse, prepararse, porque lo que estaba por suceder era sagrado. El cielo tocaría la tierra. Y al tercer día, el monte tembló. Una densa nube cubrió la cima del Sinaí. Truenos retumbaron como voces celestiales, relámpagos surcaron el cielo como fuego divino. El sonido de trompetas celestiales se elevaba más y más fuerte, estremeciendo el corazón de todos. El monte humeaba como un horno, y todo el campamento observaba con asombro y temor. Era la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, una voz poderosa se dejó oír desde lo alto. No era la voz de un profeta, ni de un sacerdote. Era la voz directa de Dios, pronunciando los mandamientos eternos. Uno a uno, el Creador grabó en el alma del pueblo lo que luego sería escrito en piedra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás. No mentirás. Honra a tu padre y a tu madre. El pueblo, aterrorizado por la fuerza de aquella voz, rogó a Moisés que fuera el quien hablara con Dios, porque temían morir. El fuego de los santos revelaba cuán débiles eran los corazones humanos. Moisés, sin embargo, subió de nuevo al monte. 40 días y 40 noches permaneció en la cima, rodeado por la nube, envuelto en la presencia divina. Allí, recibió no solo las tablas de la ley, sino también las instrucciones del tabernáculo, un santuario móvil donde Dios habitaría en medio de ellos. Cada detalle era sagrado. El arca del pacto, el altar, el candelabro, los utensilios, las vestiduras sacerdotales. Todo tenía un propósito celestial. Dios no solo daba leyes, sino modelo de adoración, estructura espiritual, diseño divino. Pero mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, el corazón del pueblo se impacientó. La espera fue demasiada para quienes aún no habían aprendido a confiar. Influenciados por el temor y la incertidumbre, pidieron a Aarón que les hiciera un Dios visible. Y así,
El oro que habían traído de Egipto, símbolo de su pasado de esclavitud, fue fundido para crear un becerro de oro. La traición fue profunda. Mientras Moisés recibía la ley, el pueblo la quebrantaba. Mientras Dios diseñaba un lugar de adoración, ellos danzaban alrededor de un ídolo. La ira de Dios ardió. Y Moisés, al descender y ver el pecado con sus propios ojos, rompió las tablas. No por rabia, sino por el dolor de ver cómo un pueblo llamado a la santidad había regresado a la idolatría. El juicio no tardó. Muchos murieron aquel día. Pero aún así, la misericordia triunfó. Moisés volvió al monte, intercedió por el pueblo, y clamó con palabras que estremecen. Si no perdonas su pecado, bórrame también a mí de tu libro. Era el corazón de un verdadero líder, dispuesto a dar su vida por los suyos. Y Dios, en su gracia, respondió. Renovó el pacto, escribió nuevamente las tablas, y prometió seguir guiando a su pueblo. Pero Moisés ya no era el mismo. Al descender del monte, su rostro brillaba con la gloria de Dios. Había estado tan cerca de la presencia divina, que su piel reflejaba la luz del cielo. Y el pueblo temía acercarse, porque la santidad deja una marca visible. Así comenzó una nueva etapa. El pueblo había fallado, pero Dios seguía amándolos. La nube aún los guiaba. El fuego aún ardía por las noches. Y el tabernáculo, símbolo del perdón y la cercanía divina, comenzaría a ser construido entre ellos. El Dios del pacto no los había abandonado. A pesar de su rebeldía, aún estaban en camino hacia la promesa. Después del quebrantamiento y del perdón, el pueblo comenzó a comprender que no se trataba solo de caminar hacia una tierra prometida, sino de aprender a caminar con Dios. La promesa ya no era solo geográfica, sino espiritual, ser un pueblo donde Dios habitara, un pueblo diferente, marcado por su presencia. Y así comenzó la construcción del tabernáculo, el santuario que sería el corazón espiritual del campamento. Ya no sería solo Moisés quien subiría al monte para encontrarse con Dios. Ahora, el cielo bajaría a la tierra, y Dios moraría en medio de su pueblo. Cada hombre y cada mujer fue llamado a participar. Aquel que tenía oro, lino, madera de acacia, pieles finas o piedras preciosas, debía ofrecerlas con corazón voluntario. No era una imposición, era un acto de adoración. Y sorprendentemente, el pueblo que antes había usado su oro para fabricar un ídolo, ahora lo entregaba para edificar la morada del Altísimo. Se levantaron artesanos, tejedoras, carpinteros, orfebres, todos guiados por el Espíritu de Dios, trabajando con excelencia. Cada cortina, cada anillo, cada detalle era ejecutado según el diseño celestial que Moisés había recibido en el monte. No se trataba de estética, sino de obediencia sagrada. El arca del pacto, hecha de madera y recubierta de oro puro, se convirtió en el símbolo máximo de la presencia divina. Allí, entre los querubines tallados en la tapa del arca, el propiciatorio, Dios hablaría con Moisés. Junto al arca, el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición, el candelabro de 7 brazos. Todo tenía un significado profundo. Cada elemento hablaba de la comunión, del sacrificio, de la luz que no se apaga, del pan que sustenta el alma, del incienso que sube como oración. El tabernáculo era un mapa espiritual, una profecía en forma de estructura, un susurro del cielo que anunciaba un día en que Dios habitaría eternamente con su pueblo. Cuando el santuario estuvo terminado, Moisés lo consagró. Se ofrecieron sacrificios, se encendió el altar, y entonces ocurrió algo glorioso, la nube de la gloria descendió y cubrió el tabernáculo. La misma nube que había guiado al pueblo por el desierto, ahora reposaba allí, y la gloria del Señor llenó el lugar. Era tan intensa la presencia divina, que ni siquiera Moisés pudo entrar. La adoración ya no era teoría, era experiencia. El Dios invisible se había hecho presente, tangible, cercano. Y a partir de ese día, cada vez que la nube se elevaba, el pueblo levantaba campamento y seguía su marcha. Cuando la nube se detenía, todos sabían que era momento de descansar, de permanecer en su presencia. Pero el camino aún era largo. La cercanía de Dios no impedía que el corazón humano siguiera siendo frágil. Una y otra vez, el pueblo murmuraba. Se quejaban del agua,
del maná, de la falta de carne. Olvidaban los milagros, minimizaban las maravillas, magnificaban sus nostalgias de Egipto. La libertad externa no siempre significa libertad interna. Aún tenían mentalidad de esclavos, aunque caminaban hacia la tierra de la promesa. Y Moisés, día tras día, intercedía, soportaba, guiaba. Un hombre en la tensión constante entre la gloria de Dios y la debilidad humana. Hubo momentos donde la paciencia de Dios se agotó. Ser mordidos por serpientes ardientes fue una de esas lecciones dolorosas. Pero incluso allí, la gracia se manifestó. Dios ordenó levantar una serpiente de bronce en lo alto de un asta. Y todo aquel que la miraba, vivía. Era un misterio, una sombra profética, un anticipo de la cruz que siglos más tarde sería levantada, porque también nosotros hemos sido mordidos por el veneno del pecado, y solo al mirar con fe a lo alto, somos sanados. Los años pasaban. El desierto seguía enseñando. La nube guiaba, el maná descendía, el agua brotaba de la roca, el tabernáculo ardía con sacrificios, pero el corazón del pueblo necesitaba más que señales externas. Necesitaba transformación interna. Moisés lo sabía. Por eso, antes de cada batalla, antes de cada nuevo paso, él no se apoyaba en su fuerza ni en el número del ejército. Su confianza estaba en algo más alto. Una y otra vez subía a la tienda de reunión, donde hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Y cada vez que salía de allí, su rostro brillaba. La intimidad con Dios deja marcas que ningún desierto puede borrar. El pueblo no lo sabía aún, pero se acercaban los días donde tendrían que enfrentar gigantes, conquistar tierras, derribar muros. Y todo dependería no solo de su fuerza, sino de su fe, su obediencia y su capacidad de recordar quién era su Dios. El viaje no era solo geográfico. Era espiritual. Dios no los estaba guiando simplemente hacia una tierra prometida, los estaba formando para ser una generación capaz de sostener la promesa. Y para eso, aún quedaban lecciones por aprender. El desierto, aunque árido y desafiante, era el escenario donde Dios moldeaba no solo el camino, sino el alma de su pueblo. Porque no se trata solo de llegar a la tierra prometida, se trata de llegar con un corazón preparado para permanecer allí. Sin embargo, la dureza del corazón humano volvió a manifestarse. Una tras otra, las rebeliones comenzaron a oscurecer el campamento. No eran simples quejas, eran ecos de incredulidad, raíces de orgullo y desconfianza contra Dios y su siervo Moisés. Primero vino la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Hombres que se atrevieron a desafiar la autoridad divina, alegando que todos eran santos, que no era necesario que Moisés y Aarón lideraran. El espíritu de división se infiltró como un veneno silencioso, y el pueblo fue testigo del juicio severo, la tierra se abrió y los tragó vivos. El fuego consumió a los que ofrecieron incienso sin ser llamados. Era una advertencia clara, no se puede tomar a la ligera lo que es santo. Aún así, el corazón del pueblo seguía luchando entre el temor y la rebeldía. Y Dios, con paciencia eterna, seguía mostrándole señales, milagros, misericordia. El maná seguía cayendo cada día. La roca seguía dando agua. La nube los cubría del sol ardiente. Pero el verdadero problema no estaba fuera, estaba dentro. La incredulidad, como un peso invisible, les impedía ver más allá del desierto. Habían sido liberados de Egipto, pero Egipto aún vivía en sus pensamientos y actitudes. Y cuando por fin llegaron a las puertas de la tierra prometida, Dios les pidió un paso de fe, enviar espías para reconocer la tierra. Y lo hicieron. 12 hombres entraron a Canaán y vieron con sus propios ojos la abundancia, la fertilidad, los frutos inmensos, pero también vieron gigantes, ciudades amuralladas, ejércitos poderosos. Y al regresar, 10 de ellos sembraron temor en el corazón del pueblo. Olvidaron al Dios que abrió el mar, al Dios que descendió en fuego, al Dios que alimentaba del cielo. Solo vieron obstáculos, no promesas. Solo Josué y Caleb hablaron con fe, sí, hay gigantes, pero Dios está con nosotros. No temáis. Pero el pueblo eligió escuchar el miedo. Lloraron, se quejaron, desearon volver a Egipto, y en ese momento, sellaron su destino. Dios declaró que esa generación no entraría a la tierra prometida.
Sus cuerpos caerían en el desierto, y solo sus hijos verían el cumplimiento. Era una sentencia dolorosa, pero también una lección eterna. La incredulidad puede cerrar puertas que Dios había abierto. A partir de ese día, el viaje cambió de tono. El pueblo caminaba, pero sin dirección clara. 40 años de vueltas en el desierto, no por falta de camino, sino por falta de fe. Una generación moría lentamente, mientras otra crecía bajo el fuego y el polvo, aprendiendo de los errores de sus padres. Moisés seguía guiando, intercediendo, escuchando a Dios. Cada día era un acto de obediencia. Cada noche, un acto de resistencia. El liderazgo pesaba sobre sus hombros, pero su comunión con Dios lo sostenía. Era un pastor fiel entre ovejas testarudas. En medio de este proceso, ocurrió otra prueba. En Cades, el pueblo una vez más clamó por agua. Dios ordenó a Moisés hablarle a la roca. Pero Moisés, desgastado, herido por años de murmuraciones, golpeó la roca 2 veces. El agua salió, sí. Pero fue un acto de desobediencia. Y entonces vino una noticia devastadora: por cuanto no me honraste delante del pueblo, tú tampoco entrarás a la tierra prometida. El hombre que los había sacado de Egipto, no entraría. Fue una herida profunda en su alma. Pero Moisés no discutió. No se rebeló. No abandonó. Siguió guiando al pueblo con fidelidad. Porque entendía que su llamado no era llegar a la meta personal, sino cumplir el propósito divino para todos. El tiempo pasó. Las murmuraciones disminuyeron. Una nueva generación crecía. Más obedientes, más conscientes, más preparados. Dios comenzó a hablarles de nuevo con claridad. Los condujo a victorias inesperadas, derrotaron a reyes enemigos, comenzaron a conquistar territorio. Pero Moisés sabía que su tiempo estaba por terminar. Subió al monte Pisgah, desde donde pudo ver a lo lejos la tierra que tanto había soñado. Sus ojos la vieron, aunque sus pies no la pisarían. Y allí, en silencio, Dios le mostró la recompensa eterna de su obediencia. El corazón de Moisés no se quebró por lo que no pudo tener, se llenó de gozo por lo que ayudó a construir. Y ahora, una nueva etapa comenzaría. La generación del desierto estaba lista para cruzar. Pero antes, quedaba un último mensaje, un último suspiro, una última palabra que Moisés debía dejar grabada en los corazones de su pueblo. Porque más importante que conquistar una tierra, era aprender a vivir como pueblo santo, bajo el pacto del Dios eterno. La brisa del Jordán ya se podía sentir. Las palmas se movían suavemente, como si anunciaran la cercanía de un nuevo tiempo. La tierra prometida estaba justo al frente, pero antes de cruzar, el corazón del pueblo debía recordar que más importante que conquistar, era permanecer fiel al Dios que los había traído hasta allí. Moisés, sabiendo que sus días estaban contados, reunió a la multitud una vez más. No como el líder que dio órdenes, sino como un padre que entrega su herencia espiritual. Las palabras que salieron de su boca no fueron solo instrucciones, fueron fuego sagrado, revelación viva, un llamado a la fidelidad eterna. Así nació el libro de Deuteronomio, un repaso del pacto, una exhortación intensa, una declaración profética para una generación que estaba a punto de vivir lo que sus padres habían perdido. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El mensaje era claro: no olviden quién los sacó de Egipto. No se contaminen con los ídolos de la tierra que van a poseer. No dejen que la abundancia los aparte del Dios que les dio todo. Moisés les habló de las bendiciones que vendrían si obedecían, pero también de las consecuencias de abandonar el pacto. Les recordó los milagros, las victorias, las misericordias, pero también las caídas, las rebeliones y las pérdidas. El desierto había sido una escuela. Ahora era tiempo de aplicar lo aprendido. Pero el corazón humano es frágil, y por eso Moisés les pidió algo más profundo que obediencia externa, les pidió fidelidad interior, un amor genuino por Dios, una vida construida sobre su palabra. Y antes de partir, hizo algo más: nombró a Josué como su sucesor. No lo hizo por preferencia, sino por dirección divina.
Porque el liderazgo no es una herencia de sangre, sino de obediencia y espíritu. Moisés impuso sus manos sobre Josué, y el espíritu de sabiduría descendió sobre él. El pueblo lo aceptó. Sabían que era el tiempo de un nuevo guía, pero también sabían que el Dios de Moisés seguiría con ellos. Finalmente, Moisés subió al monte Nebo, desde donde Dios le mostró toda la extensión de la tierra, desde el mar hasta el desierto, desde el norte hasta el sur. Vio con sus ojos lo que durante décadas solo había imaginado con el alma. Y allí, en silencio, en intimidad sagrada, Dios mismo recogió a su siervo. No hubo tumba conocida. No hubo monumento humano. Solo el cielo guardó el cuerpo del hombre que habló cara a cara con Dios. Porque algunos destinos no terminan en la tierra, terminan en la eternidad. El pueblo lloró su partida durante 30 días. El eco de sus palabras seguía resonando en cada tienda, en cada corazón, en cada paso que daban. Pero sabían que ahora, más que nunca, debían caminar por fe. Josué se levantó. La nube volvió a moverse. El Jordán se abría delante de ellos. El tiempo del cumplimiento había llegado. Pero lo que Dios busca no son solo pueblos que conquisten tierras, sino pueblos que honren su presencia, que vivan por su palabra, que enseñen a sus hijos a amarle, que construyan generaciones con identidad divina. Y así, la historia de Moisés no termina con su muerte, sino con el legado que dejó encendido en cada alma que creyó, en cada corazón que obedeció, en cada generación que caminó bajo el pacto eterno. Porque los caminos de Dios no terminan en el desierto, terminan en promesa, en propósito, en gloria, en eternidad.